Primera carta a los Corintios 14. Versos 6 al 8. 6 al 12, perdón. 6 a 12. Ya vimos los primeros 5 versículos. Hoy vamos a ver los versos del 6 al 12. De primera carta a los Corintios 14, 6 a 12. Dice así entonces la palabra de Dios. Si gustan acompañarme, vamos a leer juntos el texto de la palabra de Dios. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amado Dios, oramos en esta tarde, rogando, Señor, tu dirección y pidiéndote, Padre, que nos dirijas, nos conduzcas y podamos oír con claridad tu palabra, Señor, y la podamos comprender para nuestro provecho personal. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Todos los dones espirituales han sido otorgados a la iglesia para que ésta sea edificada esencialmente. Si bien en el desarrollo y funcionalidad de todos los dones, quien los pone en servicio es edificado, porque es natural que así suceda, el objetivo primordial de Dios al otorgar cada don espiritual es que la iglesia, su iglesia, sea bendecida y fortalecida. Si esto no sucede, entonces el objetivo primario de Dios no se cumple y los dones no tienen ningún sentido entonces. El título de esta reflexión, hermanos, es Ayudemos a edificar la iglesia de Cristo. Ya vimos en los primeros versículos que Pablo sigue insistiendo en que todos los dones deben ser desarrollados sobre la base del amor. Acuérdense que en el capítulo 13 Pablo enfocó el camino del amor, como había dicho al final del capítulo 12. Si los dones espirituales no se desarrollan sobre la base del amor, un amor verdadero, nacido de Dios en nuestro corazón, el funcionamiento de nuestros dones puede caer en el error de creer que porque lo hacemos nosotros y porque quizás si está produciendo algún resultado en el trabajo que se lleva a cabo a través del desarrollo de los dones, creamos que somos muy buenos, indispensables, y trae orgullo, arrogancia y cualquier otra cosa de estas al corazón, entonces pues no está en el camino del amor. Acordémonos pues que para que cualquier don espiritual, hermano, sea funcional dentro del proyecto de Dios y cumpla con el objetivo de Dios, que es edificar a la iglesia, tiene que ser hecho en el desarrollo, en el camino sobre la base del amor. El amor es el que hace posible que todo servicio a Cristo tenga su correspondiente orientación y dirección, porque todos los dones, sin excepción alguna, deben ser puestos en acción para que la iglesia sea fortalecida, y es el amor el que hace posible que todo sea así dentro del agrado y la voluntad de Dios. Si un don espiritual, el que sea, hermano, no cumple con su objetivo, y recuerde que el objetivo de nuevo es edificar a la iglesia sobre la base del amor, entonces ese don o esos dones no tienen sentido, porque jamás quiso Dios, al repartir los dones espirituales, hermanos, que cada quien desarrolla, que lo único que produzca sea bendición para el que lo está poniendo en acción. Si el don espiritual no está trayendo bendición a la iglesia, entonces el plan de Dios no se está cumpliendo. Y si el plan de Dios no se está cumpliendo, entonces, hermanos,
esos dones espirituales pues no sirven, ¿verdad? No sirven. Veamos pues a la luz de lo que el Señor habla aquí en el texto que ya leímos, de 1 Corintios 14, 6 a 12, lo que hoy queremos y debemos aprender. Dice el verso 6 entonces: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Pablo ya habló acerca de la importancia que tienen los dones espirituales, y cerró el párrafo anterior, precisamente, hermanos, hablando de la importancia que tiene el hecho de que todos los corintios fuesen utilizados por Dios para bendición de la misma iglesia, dentro del plano correcto de lo que era el desarrollo de los dones espirituales, específicamente el que estamos tratando ahora en el capítulo 14, que es el del don de lenguas. Cerró el párrafo anterior diciendo que él hubiera querido pues que todos los corintios hablasen en lenguas, pero que era mucho mejor si todos profetizaban, lo cual no contradice la enseñanza anterior de Pablo de que no todos tenemos el mismo don espiritual. Eso es lo que dice en el capítulo 12, versos 29 y 30, que dice así: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Es decir, si nosotros como iglesia, dado el caso que habláramos dones espirituales, el don de lenguas, que hablásemos del don de lenguas, bueno, Pablo dice, si fuese el caso de que todos hablaran lenguas, ¿no sería mucho mejor en todo caso que mejor profeticen? El problema con la iglesia de los Corintios, ya lo sabemos, es que habían caído en la degeneración y en el abuso de este don en particular. Lo que Pablo está diciendo en este verso 5 es que si fuese el caso pues de que todos tuviesen un mismo don, sería mejor que en vez de hablar lenguas todos predicaran la palabra de Dios o le enseñaran. Porque en la práctica desordenada y fuera de la enseñanza bíblica en la que los corintios habían caído, ustedes recordarán, lo hablamos la última vez en los versos 1 al 5, Pablo dice que todos tuviesen un solo don. Sería mejor que si ese don fuese común, fuese el don de profecía, que es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, porque hay más provecho en ello que en la práctica de un don como el de lenguas. Pablo pues vuelve a retomar este asunto del abuso del don de lengua, en singular, que hace mención al hablar cosas raras y decir cosas absurdas, como los corintios hacían en los cultos públicos, y lo compara Pablo con la verdadera práctica del verdadero don de lenguas, en plural. Si usted se da cuenta en el párrafo, Pablo habla a veces y menciona la lengua o las lenguas, hablando precisamente del hecho de que cuando lo dice en singular, hace mención al hecho de que los corintios solían en los cultos empezar a hablar un montón de cosas raras, como lo solían hacer cuando eran inconversos, y acudían a los templos paganos para adorar a sus dioses, y ahí en el frenesí, el descontrol de lo que era la aparente adoración de un dios pagano, ellos empezaban a decir y a hacer cosas raras como lo hacían todo el mundo, y entonces eso lo habían traído a la iglesia, al seno de la congregación, y en los cultos públicos se ponían a hacer lo mismo, como si eso fuese algo que agradara a Dios, lo cual contradecía la enseñanza bíblica y además no era de beneficio para la iglesia, porque eso era un desorden, un relajo que se armaba y se manifestaba en la iglesia, lo cual estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo vuelve a hablar del abuso de esta práctica de lo que ellos decían ser un don de lengua, en singular, que era el hablar cosas raras, como si el palabrerío y el hablar cosas absurdas tuviese una serie de explicaciones o de interpretaciones, porque eso no se puede ni interpretar ni explicar, es una cuestión de relajo, de desorden, en lo que los corintios habían caído, que no era la expresión del verdadero don de lenguas, que como ya sabemos hace mención a idiomas, que como va a decir ahorita Pablo, se hablan en el mundo y que todos tienen un verdadero significado.
Como ya he dicho en repetidas ocasiones y que es necesario volver a decir, es que en aquel entonces el don de lenguas sí tenía un lugar importante dentro de las iglesias de ese tiempo, porque por medio de ese don Dios podía mostrar las maravillas del mensaje de salvación a los que no conocían de Él y traerles al verdadero conocimiento del Dios verdadero, que era esencialmente la prioridad del don de lenguas. El don de lenguas se expresó desde el libro de los Hechos en el capítulo 2 como una manifestación de Dios a través de la iglesia para que los inconversos escucharan el mensaje de salvación. La segunda aplicación que el don de lenguas tenía dentro de la iglesia era traer un mensaje de consolación, de exhortación, aliento, ánimo y edificación, o cualquiera que fuese el mensaje que la iglesia requería en el momento oportuno dentro de los cultos de adoración. Era probable que se levantara alguno de la iglesia a hablar algo en un idioma que no conocían y que él o alguno dentro de la congregación pudiese interpretar para poder entregar el mensaje que Dios quería que la iglesia entendiese o que la iglesia recibiese. Pero si esto no pasaba, el orden dentro de la iglesia, hermanos, era que nadie debía pararse a decir cosas extrañas o raras o incomprensibles si no había una verdadera interpretación, dado el caso que fuera la verdadera expresión del don de lenguas. Pero como lo que en la iglesia de los Corintios sucedía era lo contrario, era la práctica antibíblica de una cuestión ajena a Dios que se traía del paganismo a la iglesia y que decían que era el don de lenguas, Pablo dice no, esto no es hablar en lenguas, esto es un relajo. Este es traer una práctica antibíblica, anticristiana, fuera de las Escrituras, al seno de la congregación y afectar más que bendecir a la congregación. Entonces, todo el mensaje que Dios quería dar a la iglesia lo daba a través de sus siervos, los pastores, los profetas, que en ese momento todavía tenían una función de traer mensajes de Dios por parte de ellos a la iglesia, o, dado el caso, a través de aquellos que tenían el don de lenguas dentro de la congregación y se paraban a dar un mensaje y después daban su interpretación, o en su caso había alguien dentro de la congregación a quien Dios le daba la habilidad de interpretar esas lenguas y podía decir lo que el hermano o la hermana acaba de decir es esto y esto y esto, y entonces el mensaje quedaba claro a la iglesia. Aquí lo que estamos viendo es que Dios podía manifestar un mensaje específico a la iglesia en un momento oportuno. Si no pasaba esto, entonces la iglesia debía permanecer callada y permitir que todo se desarrollara dentro de un orden esperado por Dios en el culto público. Dios, hermanos, sí puede hoy utilizar a alguien para poder transmitir un mensaje necesario a quien todavía no conoce de Dios. Fuera de la necesidad que la iglesia tiene, hermanos, de ser instruida, de ser exhortada, de ser enseñada, no se lleva a cabo fuera de las Escrituras. Eso es lo que hacemos aquí en el tiempo bíblico de la escuela dominical, eso es lo que hacemos en nuestras casas durante los estudios de discipulado, es lo que hacemos ahorita en la exposición de la palabra de Dios a través del sermón. Es compartir lo que Dios quiere que sepamos para nuestro bien espiritual. El mensaje que Dios quiere que oigamos se transmite a través de esta manera, de la exposición de la palabra de Dios por medio de un sermón. Y decíamos la última vez que porque ahora tenemos las Escrituras, cosa que los corintios no tenían, hermanos, que las iglesias antiguas no tenían, hoy nosotros tenemos la Biblia y venimos a la Escritura para saber de Dios a través de ella lo que necesitamos aprender para nuestro provecho espiritual de todos los días. No necesitamos que nadie se pare aquí a decir cosas que ya Dios dejó claro en su palabra. Aquí está revelado todo. Así es que el don de lenguas, a la luz de todo esto, ya no se requiere hoy, como se requirió en el momento oportuno cuando Pablo escribió esta carta, y las iglesias entonces eran edificadas de diversas maneras, incluyendo el desarrollo de dones como el don de lenguas, a través del cual Dios podía entregar un mensaje oportuno a la iglesia para su edificación. Hoy ya no se requiere, hoy ya no se necesita el don de lenguas, a menos que haya la necesidad de que alguna persona inconversa en algún lugar donde no existen las Escrituras tenga que oír el mensaje de salvación y no haya forma que en el idioma de esa persona pueda escuchar el mensaje de salvación. Dios puede habilitar, hermanos, de manera oportuna e instantánea a alguien que no ha aprendido ese idioma para hablarlo, y que Dios pueda hablarle a esa persona a través de esa manera. Pero Dios, fuera de esto, hermano, ya no utiliza el don de lenguas, porque lo que nosotros tenemos hoy para nuestra edificación está aquí, en la palabra de Él.
Dado esto, entonces Pablo, que sí era un verdadero apóstol, que no era un hombre con un título que se había agenciado a la mala, a su voluntad, Pablo como apóstol dice él que él sí podía llegar a la iglesia y hablar en lenguas. Él dice eso, y en el verso dice él: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice él, ¿qué aprovechará? ¿Verdad? ¿Qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Lo que Pablo está diciendo es que, siendo él un verdadero apóstol de Jesucristo, llegado a la iglesia de los Corintios, él podía hablar en idiomas que ellos no entendieran. Y no estoy diciendo que él practicara lo que él acaba de decir, que no era lo correcto dentro de la iglesia, que era traer esa práctica pagana de las iglesias, de los adoradores de ídolos falsos al seno de la congregación, y decir que estaba hablando en lenguas, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era un montón de ruidos sin ningún ton, ni son, ni explicación. No, Pablo dice: si yo vengo y hablo en idiomas que se hablan en el mundo, pero nadie entiende acá, dice Pablo, ¿qué provecho hay para ustedes? ¿Qué beneficio tienen ustedes o reciben ustedes, ¿verdad?, acerca de esta práctica entre ustedes, si yo, dice, vengo hablando de ese tipo de cosas y ustedes no lo entienden? Pablo, pues, entonces, hermanos, hace aquí la aclaración acerca de sí mismo. Dice él: bueno, yo podría en un momento dado venir a hablar un montón de cosas entre ustedes, o un mensaje de Dios que ustedes tendrían que oír, pero, dice Pablo, si no lo hago en un idioma entendible, en un idioma que ustedes puedan comprender, ¿qué sentido tendría que yo viniera a hablar un montón de cosas y al final no hay ningún provecho para la iglesia del Señor? Pablo dice entonces acá: bueno, entonces prefiero no hablar nada entre ustedes, prefiero venir con ustedes a hablar unas cuantas palabras en un idioma que se pueda entender, que un montón de cosas en un idioma que ustedes no puedan entender. Verso número 6. Si no os hablar, dice, con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Para Pablo, poniendo las dos cosas, el don de lenguas y la habilidad de poder explicar la palabra de Dios, dice Pablo, lo más provechoso para la iglesia es que oigan el mensaje de la palabra de Dios, entiendan el mensaje de la palabra de Dios y sean edificados a través de la enseñanza o la predicación. Entonces, siendo Pablo un verdadero apóstol, si él venía a hablar en lenguas y no interpretaba lo que él estaba diciendo, dice él, no tiene ningún sentido. Aun cuando la práctica de un verdadero don como el don de lenguas se hiciera acorde a lo que Dios da al impartir los dones a la iglesia, si la iglesia no es edificada porque lo que yo dije no lo entendieron, la expresión, la manifestación de ese don entre ustedes viene a ser una cosa sin sentido. Viene a ser algo sin sentido. Verso número 7. Estamos en 1 de Corintios, capítulo 14, versos 7 a 12. Dice entonces acá, el verso 7 al verso 9: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, que es el arpa, si no tienen distinción de voces, dice Pablo, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere su sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, dice entonces Pablo, si por la lengua no diereis palabras bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Estos versículos que leímos ahorita, del 7 a 9, son una forma de ilustrar lo que Pablo acaba de decir en el verso número 6, con respecto a lo que tiene que ver con la práctica de un don, como el don de lenguas dentro de la iglesia, en la que el que dice que habla en lenguas no es capaz de dar el mensaje en el idioma entendible a la iglesia para que ésta sea edificada. Acabo de decir, hermanos, y es fundamental comprender que ningún don, incluyendo un don de lenguas, hermanos, está fuera del propósito de Dios, que es que la iglesia sea edificada. Ninguno de los dones que hemos visto, hermanos, en una lista que es bastante amplia, ninguno de los dones Dios otorgó a los creyentes para que ese creyente que posee el don se edifique solo y la iglesia quede fuera de la edificación. Todos los dones fueron dados con el propósito de que la iglesia sea bendecida, edificada, fortalecida, animada, etc. Si un don no cumple con esto, entonces, aunque la persona que está desarrollando ese don
diga, es que yo soy bendecido y a mí Dios me ha fortalecido cuando desarrollo este don, hablando del don de lenguas, pero si la iglesia no ha sido bendecida, entonces no cumple con el propósito de Dios, no lo cumple. Y para que esto quede claro, Pablo dice, y usa el ejemplo de los instrumentos musicales. Dentro del mundo de la música, todo instrumento musical tiene, hermanos, un sonido particular. Si usted agarra una trompeta, la trompeta no va a sonar a guitarra, ¿verdad? Y si usted agarra una guitarra, no le va a sonar a tambor. Cada instrumento tiene un sonido particular. Y todos esos instrumentos que uno pueda conocer bien afinados y bien usados por la persona correcta, van a producir música, sonidos agradables a los que escuchan, pero un instrumento, hermanos, musical, por bueno que sea, de la mejor marca que sea, por caro que sea, si no está bien afinado y no se usa por la persona correcta, lo único que puede producir al usarlo son ruidos que lastiman, que ofenden y desagradan. ¿Sí? Yo tengo muchísimos años ya de no tocar la guitarra. Por necesidad, hace muchos años tuve que aprender. Al principio me costaba mucho y hubo necesidad de las primeras clases en la misión donde trabajábamos, que no había nada de música. Bueno, hubo necesidad de aprender a tocarla. Entonces dije, bueno, yo voy a aprender, y me puse a aprender. Fui a una academia, pero el aprendizaje era muy lento, así es de que compré un manual, venían todos los acordes, los memoricé, practiqué en mi casa, y la primera vez que llevé la guitarra a la misión, medio toqué los cantos, pero ya iban acompañados. No se oía muy bien porque yo estaba apenas aprendiendo, pero conforme pasó el tiempo, me fui habilitando. Y la práctica de tocar la guitarra hizo que ya los acordes sonaran bien y acompañar los cantos fuera bonito. Pero al principio, hermanos, los hermanos me apreciaban mucho y no me dijeron, pastor, mejor cállese, porque lo único que hace es interrumpir nuestros cantos. No me dijeron nada de eso, pero no tuvieron paciencia. Con el paso del tiempo las cosas cambiaron, ¿verdad? Ahora tengo muchos años de no tocar la guitarra, pero pienso que si pudiera agarrar la guitarra otra vez podría habilitarme de nuevo. Pero si uno toca un instrumento, hermanos, que no ha aprendido a usar y no sabe usar, lo único que va a hacer es ruido, ¿verdad? Ruido y nada más, como él lo dijo en el capítulo 13 que estudiamos. Ruido y nada más. Pero un instrumento bien afinado y bien utilizado, hermanos, va a producir sonidos agradables a quien escuche. Yo he estado, hermanos, en el pasado en iglesias donde supuestamente se habla lenguas. Y lo único que recuerdo estando allí eran gritos, desorden, gente haciendo ruidos raros, que para nada eran agradables. Por lo menos a mí me pareció así. Un ambiente de caos, desorden, todos diciendo cosas raras, gritos. Entiendo y es respetable, ¿verdad? Hasta donde es posible se respeta todo eso, pues no podemos decirle a la gente no haga esto, no haga aquello. Las iglesias muchas veces practicamos o practican lo que creen que es correcto, aunque eso no esté enseñado en la palabra de Dios, aunque no tenga un fundamento bíblico. Pablo dice pues que así como los instrumentos musicales, si no son bien usados, lo único que producen son ruidos que lastiman, molestan, así es el mal uso en este caso de un don tan particular como era en su momento el don de lenguas. Para que una iglesia, hermanos, haga lo que es correcto, para que una iglesia actúe de manera apropiada en el uso de sus dones espirituales, particularmente como estamos viendo en este capítulo 14 de 1 Corintios, el don de lenguas, tendría que cumplir con los requerimientos bíblicos para los que Dios los estableció y los otorgó a la iglesia, que es el de edificar a la iglesia. Pero si esto no se lleva a cabo, entonces, hermanos,
si esto no está trayendo edificación a la iglesia, aun cuando digan tener un don como este, no tiene ningún sentido, no lo tiene. Por eso Pablo al final de este capítulo 14, en el verso 14, él va a decir, verso 40, él va a decir, pero hágase todo decentemente, dice él, y con orden. Dios llama a su iglesia a hacer las cosas de manera correcta, apropiada y ordenada. ¿Sí? No hacer estas cosas así produce lo contrario, y entonces la iglesia cae en el desorden, ¿verdad? En un ambiente en donde, lejos de traer bendición, lo único que se produce es molestia, incomodidad, y eso no es lo que Dios quiere, y eso es no es a lo que venimos a la casa de Dios. Venimos a recibir bendición de Dios, no venimos a estar incómodos por algo que está sucediendo y que no nos gusta, pero no se deja de hacer, no se le pone un límite a las cosas, ¿no? Debemos acudir a la Escritura. Por eso las iglesias cristianas evangélicas somos iglesias bíblicas, o deberíamos ser iglesias bíblicas, tal como la iglesia del libro de los Hechos. Recuerden ustedes que cuando oían los creyentes bereanos a Pablo, de inmediato regresaban a sus casas a examinar las Escrituras, y lo que Pablo había dicho era respaldado por la misma Escritura. Debemos hacer lo mismo con todas nuestras, no solo enseñanzas, sino también con nuestras prácticas. Si eso es bíblico o no es bíblico, si Dios lo respalda o no lo respalda. Pero muchas veces son cosas que simplemente hacemos sin que estas tengan una base escritural. Y debemos ser muy cuidadosos con esto para no caer en el error en el que han caído muchos creyentes de manera muy sincera, pero lamentablemente equivocada, fuera de lo que es la realidad de las Escrituras. Pablo continúa diciendo ahí en los versos 7, 8 y 9, dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Antiguamente, pues las trompetas sonaban, y había una trompeta que tenía la particularidad de ser usada dentro de la práctica militar, y los soldados lo entendían. Yo di mi servicio militar cuando tuve 18 años, y aprendí que cuando un soldado tocaba la trompeta de cierta manera, daba ciertas órdenes, no tenían que decir nada. Simplemente hacían cierto sonido y nosotros sabíamos lo que esto significaba, ¿sí? No hacerlo nos costaban golpes, insultos, ¿sí? Así es que tuvimos que aprender a identificar los sonidos de la trompeta para no equivocarnos y no ganarnos insultos o golpes. Así es que Pablo dice: si la trompeta no diere sonido correcto, ¿quién se preparará? Y termina el verso 9 diciendo: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Aquí hablamos, hermanos, un idioma común. Si a mí se me antojara hablar, si es que pudiera hacerlo, y dar un mensaje en alemán, pues qué bonito se oye, ¿no? El pastor hablando alemán, bueno, viene a predicar alemán, viene a presumir, o qué viene a decir que sabe hablar alemán, o puedo hablar italiano o francés, bueno, podría hacerlo si es que tuviera la habilidad. La pregunta es, bueno, ¿y después del sermón, de qué aprovechó? ¿O de qué sirvió a la iglesia si no entendió absolutamente nada? Necesitamos entonces enseñar, necesitamos predicar y necesitamos transmitir el consejo de Dios en un idioma entendible. Y si hubiese hoy la necesidad de que Dios tuviese que dar un mensaje particular a la iglesia, lo haría a través de la enseñanza, o lo haría a través de la predicación de la palabra de Dios. Y esta tiene su fundamento, hermanos, aquí, en la palabra de Dios. Fuera de las Escrituras no proviene de Dios. Y como se lo dije hace unas semanas atrás, si no es bíblico, si no es respaldado por la Escritura, entonces tengamos duda de ello. Hoy que vivimos una era, hermanos, en que cualquiera puede agarrar la Biblia y decir que predica o enseña, debemos tener mucho cuidado. Por eso los creyentes tenemos que ser bíblicos y tomarnos el tiempo en casa para leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios, de modo de que nadie nos venga a decir que una mentira se ha convertido en verdad y que nosotros debemos creerla porque lo dice fulano o mengano. No, debemos creerle a Dios. Y lo que Dios dice en su palabra es lo que debemos hacer, aunque esto vaya en contra de lo que muchos dicen y están haciendo. Versos 10 y 11. Dice Pablo entonces: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno, fíjese lo que dice, ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. A través de nuestro idioma, hermanos, nos comunicamos, ¿verdad? ¿Usted me está entendiendo? Creo, espero que sí. ¿Me está entendiendo? Y si usted me habla, le entiendo. Nos comunicamos. Cada sociedad se comunica en su propio idioma, el que éste sea. Pablo enfatiza que en todo el mundo todos los idiomas tienen un significado esencial y particular, aunque esos idiomas nos parezcan extraños, raros y hasta chistosos. Hace unos días veía un video de unas personas que estaban en una comunidad en África. Y estas personas en África hablaban y hacían sonidos así como, y seguían diciendo y hablaban con las manos. Y al oírlo a mí me pareció chistoso, ¿no? Pero ellos se hablaban y hacían estos mismos sonidos entre ellos. Y yo digo, qué extraño, ¿no? Aprender que aún esos sonidos que hacen así como, y hablan cosas, están comunicando algo. A mí me parece chistoso, pero es su forma de comunicarse, ¿sí? Aquí en nuestro país, en México, hay muchas otras personas que hablan dialectos. Y lo hablan y yo digo, bueno, son raros, pero ellos se comunican así. Yo vengo de un lugar donde igualmente se hablan muchos dialectos. Algunos son muy extraños, pero son su forma de comunicarse. Algunos hablan su propio dialecto, no hablan el castellano, el español, pero sí hablan su propio dialecto. Y cuando uno los oye, dicen, bueno, pues quién sabe qué digan, pero pues es su forma de comunicarse. Aún en la música hay un lenguaje, una especie de idioma musical. Puede haber una orquesta y estar conformada de personas de diferentes nacionalidades. Todos tienen su propia partitura enfrente. Saben leer los símbolos que representan cada uno de esos dibujitos en la partitura, y cada quien va a tocar la parte correspondiente dependiendo del instrumento que tenga dentro del sistema musical que implica esa melodía que van a tocar. Sin que el director les tenga que decir nada, cada uno que es un experto en el uso de su instrumento y un experto en la lectura musical va a participar, aunque aquí haya un alemán, un italiano, un holandés, un mexicano, y todos hablen idiomas diferentes, todos van a tocar la misma melodía porque todos hablan un mismo idioma en ese aspecto, en la música. No necesitan hablar ni una sola palabra, en tanto que puedan leer la música que tienen delante, y todos van a tocar la misma melodía. Así que, como dice Pablo, todos los idiomas tienen un solo significado, un significado particular, incluyendo en este caso el ejemplo de la música. Sin embargo, si yo voy a un lugar donde están hablando un idioma que yo no conozco, va a ser complicado que yo me pueda comunicar con esas personas. Va a ser muy difícil. Aquí mismo me pasó. Recién llegado a México, aun cuando hablamos el mismo idioma, español, a mí me costó entender muchas cosas de los mexicanos. No entendía muchas de sus palabras, muchas de sus expresiones y muchos modismos. No fue sino hasta pasado muchos años después, ¿verdad?, que ahora yo puedo decir, bueno, no es que lo entiendo todo, aún todavía a veces me quedo con cara de qué dijo, ¿no? Que hay cosas que el mexicano tiene en sí mismo, en su propia esencialidad como tal, y que a veces yo no entiendo y me lo tienen que explicar después de tantos años de estar aquí. Aún todavía no entiendo del todo. Recuerdo que en alguna ocasión, yendo en el autobús, iba un señor enfrente con un periódico, y en el periódico había un rótulo así que decía, las personas de tal lugar se pusieron de acuerdo para hacer una vaquita, para un asunto, ¿no? Y yo dije, ¿cómo van a fabricar una vaca? O sea, para el que escribe eso y para el que estaba leyendo, estaba claro, para mí no. Y me quedó eso. Y después le pregunté a un hermano, oiga hermano, fíjese que esto y esto pasó en el camión y yo leí esto, y ya me explicó. No hermano, no es que iban a hacer una vaca de esas que dan leche, no. Aquí en México es esto y esto. Y ya me explicó la cuestión que iban a hacer. Ah, bueno, ya lo entendí. Pero para mí era una cosa rara pensar, bueno, ¿cómo van a fabricar o va a ser una vaca, ¿no?
pero no entendía lo que en la cultura mexicana esto representaba. En el caso de los cristianos corintios, habían caído pues en el lamentable error de integrar a sus cultos de adoración esa costumbre pagana que ellos practicaron en sus ritos de adoración en los templos paganos a donde ellos iban a adorar cuando no conocían a Cristo. Eso lo trajeron al seno de la congregación de los corintios, y dentro del culto, llegado el momento, empezaban a hablar cosas raras y hacían cosas que traían desorden y caos en la iglesia. Pablo tiene que corregir todo esto que está mal, y lo hace mediante estos ejemplos que acabamos de ver, que son simples, pero que se aplican al caso, o se aplicaban al caso de la iglesia de los corintios. Así como un instrumento cualquiera que éste sea, hermanos, si no es bien utilizado, lo único que va a producir son ruidos, y ruidos molestos. Y así como en el caso de los idiomas, si uno no está en un lugar donde se hable el idioma que uno platica, uno será un desconocido para ellos y ellos para nosotros, como Pablo ya dijo acá. Así, de igual manera, si en el culto público la iglesia, unos gritan, unos hacen otra cosa y todos hacen lo que quieren, hermanos, esto cae en el error del desorden y de un ambiente poco reverente a lo que venimos a hacer a la casa de Dios. En el culto público siempre debe haber un orden, siempre debe haber un programa con un director, un orden establecido o preestablecido, donde cada una de las partes de ese programa se desarrollen en tiempo y forma, pero todo dentro de un ambiente de orden y sobre todo, hermanos, de respeto a la persona a quien venimos a adorar, a la persona a quien venimos a buscar este lugar. Porque no es el lugar en sí, sino la conciencia acerca de delante de quién estamos cada vez que venimos y nos congregamos, que hace que el ambiente en la casa de Dios sea el apropiado. Cuando usted está en el campo, usted puede gritar, tirarse al suelo, puede ir en shorts si quiere, en chanclas, como usted quiera al campo. Puede ir lo más cómodo posible. Si usted va al circo, usted en el circo puede reírse, puede sacar sus papitas, puede sacar su Coca-Cola para refrescarse y comer algo mientras se dan las funciones. Si usted va al cine, ahí puede llevar usted sus comidas, sus bebidas, divertirse en el cine. Pero la casa de Dios es otra cosa. La casa de Dios no es el campo, la casa de Dios no es el cine, la casa de Dios no es el circo. La casa de Dios es el lugar donde Dios está presente, porque el pueblo de Él se reúne para buscarlo, para adorarlo. El Salmo 100 nos recuerda que debemos entrar por sus puertas, ¿cómo dice? ¿Se acuerda? Dice, con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. El Salmo 95 nos recuerda que nosotros somos el pueblo de Dios, ovejas de su prado, y que debemos venir con la actitud correcta, hermanos, a estar en su presencia, porque si no, entonces se convierte esto en otra cosa ajena a lo que esto debe ser cuando estamos congregados. Por eso es que en la semana debemos orar. Si hemos dispuesto nuestro corazón para buscar al Señor junto con la iglesia del Señor, debemos orar pidiéndole: Señor, ayúdame a que el domingo yo pueda estar con la mejor actitud, con la mejor disposición, con la mejor motivación, pero también, sobre todo, hermanos, con la actitud y el propósito correctos en mi corazón. No vengo a hacer negocios con nadie, no vengo a buscar a nadie, aunque a veces eso se da por algunas cuestiones que de manera humana se producen en la congregación, pero yo vengo a buscar a Dios. Pero el hecho de buscar a Dios trae consigo de la mano mi relación con los demás. Salmo 133, miren, dice el autor de ese salmo, cuán hermoso, bueno y delicioso es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Eso viene de la mano con la adoración a Dios. Yo no vengo aquí a decir, busco a Dios y lo que me pasa a mi alrededor no es cosa mía. No, hermanos, no podemos venir con esa actitud, porque somos una familia en Cristo. Somos el pueblo de Dios. Somos una congregación de personas traídas de afuera a reunirnos a adorar al Señor. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, debemos venir con la actitud correcta, con la disposición de respetar y reverenciar a aquel a quien venimos a adorar. Si usted me viniera a adorar a mí, puede ser que yo le pasara el que usted, mientras yo estoy aquí recibiendo su adoración, usted esté allí dormido, o esté destapando su coca y se le esté tomando. Puede ser, ¿verdad?, que
podamos incluso pensar, bueno, hay tanto calor aquí, este lugar es muy caliente y pues bueno, se permite que usted saque su coca, su agüita, pero saque usted su bandeja y pone sus papas y su... Pues no, ¿verdad? Aún la persona con la que hablamos merece respeto. Imagínese con Dios. Imagínese usted a Dios. Entonces, si el culto de cualquier iglesia no sigue esos lineamientos, entonces lo único que se produce es caos, es desorden y anarquía evangélica. Y hermano, esto de anarquía evangélica es que cada quien hace lo que quiere. Y esto, hermano, no es bíblico. No lo es. Pablo termina diciendo en el verso 12: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad, dice, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo es redundante en este aspecto. Le gusta ser reiterativo en el sentido de la razón y el porqué y el propósito de que Dios haya otorgado dones a la iglesia. Los dones no son armas para nosotros, para creernos, porque yo soy maestro y tú eres alguien que sirve, yo soy predicador y tú eres alguien que da una clase. No, no hay aquí escalafones. En la iglesia, hermano, no hay quien esté arriba y quien esté abajo. Hablando de la iglesia, porque el que está arriba es Cristo. Y nosotros estamos abajo parejos. Como le dije ya un par de veces, la única diferencia entre usted que está ahí y yo que soy el pastor acá, es que estoy arriba, aquí a una altura tal vez de 1 metro casi, para que usted me vea, pero no porque yo tenga vara alta en la iglesia. No soy dueño de la iglesia, no soy el señor de la iglesia. Aquí el dueño de la iglesia es Cristo. El señor de esta iglesia es Cristo. Y a quien todos nos debemos humillar y postrar es Él, incluyéndome. No tenemos, por el cargo que ocupamos, comenzando conmigo como pastor, ningún privilegio. Ninguno, hermanos. Ninguno. Igual que usted, yo soy responsable de mi servicio a Dios. Y no rehusamos hacer lo que haya que hacer. ¿Por qué? Porque todos somos servidores del Señor, como ya lo dijo Pablo aquí en Corintios en los primeros capítulos. Somos sirvientes de Cristo, ¿sí? Sirvientes de Él. El único que merece toda la gloria y la honra aquí es el Señor. Y es lo que tratamos de hacer. Tal vez no nos gusta mucho porque al ser humano nos gusta que nos sirvan, que nos atiendan, que nos apapachen y que nos hagan sentir importantes. Tal vez eso funcione allá afuera. Si usted es ingeniero, si usted es médico, si usted es licenciado, si usted es contador, habrá gente que le diga, sí, ¿verdad? Señor contador, señor abogado, señor ingeniero, señor... Aquí no, los títulos se quedaron allá afuera. Aquí usted y yo somos siervos. Eso somos, siervos. Y todos servimos para una cosa nada más, para agradar al Señor. Entonces, hermano, cuando nos vamos, agarramos nuestros títulos y nos vamos. Allá afuera nos van a servir en el trabajo, en las actividades que desarrollamos todos los días, nos sirven. Pero aquí el único título que sirve en la iglesia es el de siervo. Y todos estamos para servir al Señor, quien sea, para servir al Señor. Pablo vuelve a señalar que el principio divino para la dádiva de los dones a la iglesia es la edificación de la iglesia. Oí a un pastor en la semana, y como le dije hace un rato, es respetable todo lo que se dice muchas veces con respecto a ciertos aspectos de las Escrituras, y en este aspecto de los dones espirituales oí a alguien que dice que el don de lenguas es una clase especial de oración. Es decir, dice él, aquellos hermanos a los que Dios le ha dado el don de lenguas son aquellos a los que Dios le ha dado una forma mucho más especial para poder orar, basándose en el verso 2 de este capítulo 14, que dice, porque aquel que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ya dijimos que muchos teólogos piensan que este verso aquí, cuando habla de lenguas, no está hablando de lenguas en singular, aunque lo traducen así. En nuestra versión 60 tiene que decir lengua porque está hablando específicamente de la práctica antibíblica de los paganos traído a la iglesia por los corintios, en la que se practicaba esta cosa de decir cosas raras, de manifestar cosas raras. Pablo dice, no, esto no es una cuestión dada por Dios, es esta práctica
antibíblica que los creyentes corintios habían traído a la iglesia y que desarrollaban y que no estaba agradando a Dios, que era más bien algo que estaba propiciando desorden y caos dentro de la congregación. Así es que, aunque algunos digan que el don de lenguas es una realidad para la iglesia hoy, yo debo decir de nuevo, hermanos, a la luz del mismo texto de las Escrituras, que Dios ya no necesita que nadie se pare aquí a hablar un montón de cosas y después decirles que Dios dice que ustedes deben entender esto y esto y eso. No, Dios no necesita que yo me pare, ni nadie, a decir nada que aquí no venga ya escrito. Por eso Pablo dice, y lo deja claro cuando escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16, 17, cuando dice, toda la Escritura, ¿qué es? Es inspirada por Dios y útil, y dice, ¿para qué? Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente habilitado, capacitado, ejercitado para toda buena obra. Si yo necesito consuelo, hermanos, no tengo que esperar que alguien se pare a hablar en lenguas y me diga, hermano, Dios te dice esto. Yo lo debo conocer, lo debo entender aquí en la Escritura. Yo debo tomarme el tiempo en la semana para leer la palabra de Dios y alimentarme de ella. Le decía a los hermanos el lunes en el estudio bíblico, ¿por qué tenemos hambre espiritual muchas veces? ¿Por qué nos sentimos, hermanos, estando Dios con nosotros? Porque su promesa es, yo no los voy a dejar y no los voy a desamparar, yo voy a estar con ustedes todos los días. Si Dios lo dice y no miente, ¿por qué yo muchas veces cuestiono si Dios está conmigo? Bueno, cuando estamos frente a las crisis de la vida, cuando nos aprieta una situación angustiante que se fue de control, nos sentimos solos. Es natural, eso es lo humano. Hablamos de esto el viernes pasado cuando hablamos aquí de la crucifixión del Señor y el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Explicamos esa expresión que para muchos es, lo dejó solo, lo abandonó. No, el Padre no podía abandonar al Hijo así, no podía. Había una unidad indisoluble entre el Padre y el Hijo. Pero por alguna razón el Señor expresó esas palabras en la cruz. Nosotros humanamente hablando, hermanos, nos sentimos muchas veces así. Y no es que Dios se fue de nuestra vida. Dios no va y viene. Yo no tengo que decirle, como dice un canto por ahí, Espíritu de Dios, ven de nuevo, ven otra vez. ¿A dónde se fue? ¿A qué hora se fue? El Espíritu de Dios no se va, hermanos. Vino para morar en mi corazón permanentemente. Que yo no lo sienta a veces, es mi asunto. Es mi actitud, son mis formas de vida. Es mi pecado. Pero Dios no me deja solo jamás. Yo debo creer con todo mi corazón que la presencia de Dios en mi vida es real. Entonces yo no necesito que alguien venga a decirme algo que yo ignoro porque no me tomo tiempo para leer la palabra de Dios. Y decíamos en el estudio semanal con algunos hermanos, ¿cuántas veces comemos al día? Por lo menos 3. Y algunos nos la pasamos comiendo todo el día, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo no ceno porque ya no tengo hambre. Pues sí, comió bien. Entonces dice, llega la cena y dice, no tengo hambre. Desayunan al otro día. Y digo, bueno, usted físicamente se puede dar el lujo de decir, no desayuno, no como, no ceno. Pero espiritualmente no deberíamos darnos el lujo de decir, no como. Uno puede decir, es que hasta ahora, mire hermano, lo único que tengo en mi estómago es un taco que me eché en la mañana. ¿Verdad? Así dicen algunos porque andan muy ocupados. Y lo único que hice un taco ahí de algo y me lo comí, eso es lo que traigo. Eso es su decisión. Pero también fue su decisión echarle un taco espiritual a su corazón y creer que con eso usted va a ser el creyente fuerte, victorioso, dentro de la voluntad de Dios, obediente. ¿Así se puede? Le aseguro que no. No podemos decir que tenemos una saludable vida espiritual con un taco al día o a la semana. ¿Cuánto leímos la Biblia, hermanos? ¿Cuánto leímos la Biblia? ¿Cuánto oramos? Y no podemos venir a decirle a Dios, Señor, es que no hay por qué orar. No hay. Es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Hermano, esos son asuntos de verdad que nos debería dar pena decirle a Dios. Porque sí tuvimos tiempo para muchas otras cosas, y como dijo alguien alguna vez, el mayor testigo contra nosotros de que tuvimos tiempo para hacer de nuestra vida espiritual una vida saludable va a ser el celular.
Porque ¿cuántas horas le dedicamos a esto? Ay, pastor, es que mis redes sociales, es que ay, hermano, ¿verdad? Es que mi trabajo es la computadora, sí, pero no las 24 horas. Entonces, Dios no necesita venir a decirme algo que yo ignore porque yo no tengo tiempo para leer su palabra. Y si me parece que eso yo no lo sabía y que es nuevo para mí, es porque soy ignorante de la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios tenía que decirnos, hermanos, con respecto a su voluntad, está aquí. Nada quedó fuera. A Dios nada se le olvidó y tiene que usarle a usted o a mí para venirle a decir a la iglesia algo que a él se le pasó por alto. No, hermano. Dios todo lo dejó revelado. Aquí está registrado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la voluntad de Dios quedó registrada. Y todo lo que Dios tenía que decirnos, nos lo dijo ya. Dice un hermano, pero es que la profecía, ¿y qué? ¿Qué hay con la profecía? Ya no hay profecía, Dios ya no tiene que revelarnos sueños, ni visiones, ni mensajes nuevos. Dios lo dejó todo claro acá. Hoy Dios tiene que decirnos y explicarnos la verdad que dejó registrada, y para eso usa a los maestros. Para eso usa al predicador, para que usted entienda la palabra de Dios, oiga y se vaya y lo haga. Ese es el trabajo del predicador, ese es el trabajo del maestro de la Biblia, en explicarle a usted para que usted entienda lo que Dios quiere que usted entienda para su bien y se vaya y lo obedezca. Entonces, no es que el don de lenguas hoy sea una clase de oración especial, no. No es eso. Entonces Pablo no está diciendo de ninguna manera que el don de lenguas es hoy una forma mucho más especial de oración que Dios ha dado a algunos, porque la oración, hermanos, oiga bien, no es un privilegio de unos cuantos. No. La oración no es un monopolio de un pequeño grupo dentro de la iglesia. No, no es así. La oración es un regalo para todo hijo de Dios. Eso es la oración, es un regalo para todo hijo de Dios. Dios no da a ninguno una forma especial para hablar con él. No, no, no y no. O sobre la base de qué Dios podría darme a mí el privilegio de que yo tenga la oportunidad de orar mejor a Dios que usted, que también es hijo de Dios. Todos tenemos el privilegio de hablar con Él, y cuando alguno tiene dificultad para hablar con el Padre Celestial, el Espíritu mismo, de acuerdo a la Escritura, nos ayuda para orar correctamente, apropiadamente, así lo dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice Pablo, no lo sabemos, pero, dice Pablo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira, hermano, a veces, por una situación muy difícil, ni siquiera podemos expresarle una palabra a Dios y lo único que hacemos es llorar. ¿Y usted cree que Dios no entiende cada lágrima que usted derrama en su presencia? ¿No? ¿Se acuerda de Elí y de Ana? Ana fue porque no tenía hijos. Y se fue al templo a orar. Y estando ahí, derramó su alma ante Dios. Y empezó a llorar, ¿se acuerda? Y allí, ¿quién la vio? Aparte de Dios, la vio Elí. Y le dijo, mujer, ya deja de estar ebria. Él malinterpretó las lágrimas de Ana. Y Ana le tuvo que decir, no, Señor, yo no estoy ebria. Tengo una gran preocupación y amargura en mi corazón. Y por eso es que yo estoy aquí llorando. Y entonces Elí le dijo, bueno, pues vete y que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Y lo que Dios oyó de Ana, eso le dio. Le concedió ser mamá. Y de ahí Samuel. Entonces, hermano, tal vez usted y yo no podemos hacer otra cosa más que llorar. Pero Dios es especialista en interpretar nuestras lágrimas. Dios es especialista en interpretar nuestro dolor, nuestra frustración. Todo lo que nosotros sentimos, Dios lo entiende. Así es que, ¿cuál privilegio para unos para orar mejor? ¿Cuál?
Entiendo que algunos quieran justificar y tratar de actualizar hoy el don de lenguas, diciendo cosas sin sentido. Pero la verdad es que a Dios no le interesa que solo unos cuantos puedan comunicarse bien con Él porque son sus elegidos. No, hermanos, no lo hay. Como le dije la semana pasada, Dios no tiene consentidos. Y si usted es de los que dicen, yo soy el hijo consentido de Dios, ya quítese eso de su cabecita. Porque Dios no tiene hijos consentidos. Dios nos trata a todos como hijos. Nosotros cometemos el error de hacer diferencia entre nuestros hijos, ¿verdad? Quiero a esta porque es bien obediente, a esta otra porque es rebeldita, pues la trato distinto. No. Tratemos igual a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si aún fueran hijos adoptados, usted tuvo la determinación de hacerlo, entonces ame a sus hijos. Más si son sus hijos, ¿verdad? Si los tuvo usted, ámelos, son sus hijos. No tenga diferencia entre ellos, no haga diferencia entre ellos. Ese error lo cometemos nosotros, pero Dios no, hermanos. Dios no comete el error de tratarme a mí mejor porque soy un pastor y a usted porque es un simple miembro de la iglesia. No, hermano, eso no pasa. A mí me trata igual que a usted. A mí me trata igual. Entonces, no hay cosas de esas con Dios. Entonces, con Dios no hay este tipo de problema. A Dios sí le interesa que todos podamos orar y que oremos con el lenguaje, la intención, la motivación y la actitud correctas, porque todo lo que necesitamos para una oración que agrade a Dios, hermanos, es lo que dice el Salmo 51:17. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón, dice, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Yo no me puedo expresar como el hermano que dice palabras bonitas, pero Dios no va a oír palabras, hermanos, Dios va a oír corazones. Eso es lo que Dios va a oír, corazones rendidos ante Él, que vienen ante Él y se derraman en su presencia. Aunque yo no pueda decir más que gracias, Señor, y pasármela chillando todo el tiempo, Dios va a oír. Dios va a oír. Así que el don de lenguas no tiene que ver con ninguna forma especial dada a nadie para poder orar mejor a Dios. Todos sin excepción podemos orar a Dios, y la mejor oración que cualquiera puede ofrecer a Dios nace de un corazón sincero, bien intencionado, que para nada tiene que ver con ningún don en particular. Pablo pues concluye este párrafo que estamos examinando hoy, del verso 6 al verso 12 de Corintios 14, recordando que todos los dones tienen la misma particularidad, y es la de traer beneficio a toda la iglesia. Ciertamente que el uso de estos dones, hermanos, cualquiera que éste sea, bendice al que lo utiliza, al que lo pone al servicio de Dios. Esto ya lo dejamos claro y es bueno repetirlo una y otra vez. Cuando usted sabe qué don tiene, que Dios le ha dado para servirle, y lo pone al servicio de Dios, Dios lo bendice a usted, Dios lo edifica a usted, pero Dios no se centra en que usted sea bendecido y edificado usted simplemente, nada más, y la iglesia nada. No, Dios no hace esto para que usted sea bendecido exclusivamente. Dios lo bendice a usted, pero a través de usted tiene que llegar la bendición a los demás. Si esto no se cumple, si esto no es así, entonces ese don no sirve. No tiene la funcionalidad que Dios planeó para la iglesia, su iglesia. La palabra que Pablo usa aquí en el verso 12, al final, cuando dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, dice, procurad. Dice, abundar en ellos para edificación de la iglesia. La palabra procurar significa tratar, esforzarse, poner el corazón diligentemente para. Lo que Pablo dice es, hermanos, seamos esforzados, tratemos, pongamos el corazón con diligencia para que el servicio a Dios a través de nuestros dones bendiga a los demás, traiga beneficio a los demás, que la iglesia sea edificada, bendecida. Porque si ese es el propósito por el que servimos a Dios, entonces, hermanos, Dios va a prosperar nuestro trabajo, nuestro servicio. Y entonces la iglesia va a tener el resultado y disfrutar el resultado del uso de nuestros dones espirituales, porque se está cumpliendo en la vida de nosotros y en la vida de los demás. Si Dios quiere, hermanos, seguiremos la próxima semana en los versos siguientes. Conforme vamos avanzando en el capítulo 14, vamos viendo algunas cosas muy importantes, y lo que quisiera yo hoy dejar claro y reiterar de nuevo es en el hecho de que Dios tiene un propósito muy particular para su iglesia, y este es que la iglesia sea fortalecida
aprenda, sea enseñada, sea edificada, y esté firme en Él. Y eso es resultado de que todos nosotros pongamos en el servicio a Dios pues nuestros dones espirituales. Saber cuáles son es bueno, pero es mejor saber y hacerlo, usarlos para el Señor. Uno puede tener un don espiritual y decir, bueno, es que no necesito hacer nada para Dios. Bueno, cada quien toma sus propias decisiones, y hemos hablado mucho acerca de esto, porque la iglesia del Señor debe ser una iglesia de gente dispuesta al servicio, todos, ¿verdad? Cuando en la iglesia hay alguien que no sirve, entonces solo obstruye, interfiere, porque no es el propósito de Dios que estemos sentaditos nada más, ¿verdad? Y acomodados en un lugar sin hacer absolutamente nada, sino que nos dispongamos a servir. Tal vez es lo menos que podamos hacer, aquello que le ofrecemos a Dios, pues empecemos con poco, y en el desarrollo de nuestro servicio a Dios nos daremos cuenta que es hermoso servirle a Él. Hay un himno que nosotros cantamos, está en nuestro himnario, que dice: gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo que con alegría el Señor me da a mí, ¿verdad? Entonces es un gozo servir al Señor, y aunque el beneficio obviamente a veces lo disfrutamos nosotros, ¿verdad? Como cuando usted viene a limpiar el templo y se dedica y se esfuerza por hacer todo bien y quede bien limpiecito, y se va a venir a sentar la hermana fulana, el hermano sutano. Hermano, usted está sirviendo a Dios, es lo que dice la palabra de Él, ¿verdad? Ustedes no sirven a los hombres, sino al Señor. Que esa es nuestra motivación siempre, ¿verdad? Y que el uso de nuestros dones esencialmente sean para bendecir a la obra del Señor. Vamos a orar, con eso cerramos este tiempo de reflexión. Amado Dios, gracias por concedernos la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Hemos revisado un texto que es a veces bastante complicado, Señor. Estamos en el estudio de este capítulo 14, que tiene que ver con este conflicto de antaño, Padre, en la iglesia aquella, donde surgieron una serie de problemas que trajeron lamentablemente el que la iglesia se convirtiera en un mal ejemplo para la comunidad. Señor, hoy nosotros debemos aprender de ello para que no hagamos lo mismo, Señor, y seamos librados, Padre, de hacer cosas que no nos enseña tu palabra, y procurar hacer las que sí enseña tu palabra, Padre, que muchas veces por descuido, por omisión o lo que sea, Señor, pues dejamos de lado. Señor, te pedimos de todo corazón que nos ayudes a comprender bien tu palabra, para hacer de acuerdo a ella, Señor, con todo nuestro corazón, y ofrecerte siempre, Padre, pues una actitud correcta en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, en nuestra relación y comunión contigo de todos los días. Señor, muchas gracias pues por tu palabra. Rogamos que nos permitas la otra semana, Señor, estar aquí de nuevo y permitirnos, Señor, el gozo de venir ante ti y aprender de nuevo de tu palabra preciosa, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén.